Bien, continuando con nuestro trabajo del seminario, pasamos a el cuarto video, en el que vamos a hacer una pequeña disertación en torno al tópico 2 del cual les hablé en la presentación, que es acerca del lenguaje. A diferencia de cómo direccionamos el seminario del texto escrito y de la sintaxis, en nuestro sustento teórico va a ser la mirada de Ferdinand de Saussure, el lingüista suizo, que es uno de los, digámoslo así, entre comillas, padres de nuestras concepciones teóricas sobre el lenguaje. Digo que entre comillas, pues porque la expresión de padres no se utiliza en este campo teórico de la lingüística. Bien, antes de hacer esas aclaraciones sobre Noam Chomsky, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que ustedes pueden utilizar, según lo que van descubriendo y van aprendiendo, sus propias fuentes o cuáles son los sustentos teóricos que les permiten ahondar más en sus comprensiones comunicativas de los procesos sociales en los cuales se encuentran inmersos. En esa medida, recordemos que vamos a hablar del lenguaje porque somos seres construidos en lenguaje. Y además porque por naturaleza debemos tener en claro que somos seres sociables que se comunican. En tanto nos comuniquemos, hacemos uso de un lenguaje. Hoy en día hay que tener cuidado con el uso de esa palabra porque a todo lo llamamos lenguajes, ¿no? El lenguaje de la amistad, el lenguaje de las caricias, el lenguaje del amor, el lenguaje de los símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es ir muy rápido, o sea, eso es no tener un poquito de criterio en la valoración de las expresiones conceptuales construidas por la sociedad. En nuestro caso, los invito a que respetemos cada vez que hablamos de lenguaje, porque a grandes rasgos hoy podemos hablar de tres lenguajes entendidos en primer momento como una forma de expresión que nos permite llegar a la comunicación. Y es que hoy en día podemos hablar tranquilamente del lenguaje oral, del lenguaje escrito y del lenguaje audiovisual. Si nos detenemos, esas son como tres grandes formas en las cuales nosotros elaboramos unos mensajes, construimos unas ideas que luego transmitimos a otras personas, que nos permite llegar a un proceso de comunicación. Bueno, entonces, hablando del lenguaje, debemos tener en cuenta nombres como John Watson, psicólogo estadounidense, que nos dio unos aportes, como ya lo hemos visto en el seminario anterior. eh, Noam Chomsky, que fue nuestro sustento en el seminario de texto escrito y sintaxis para analizar el lenguaje en tanto manifestaciones escritas determinadas. Eh, es importante que tengan en cuenta a Louis Hemslet, lingüista danés, porque nos permite unos principios básicos del lenguaje verbal a la luz de la semiótica, de las imágenes, de los signos, y que nos permite enriquecer formas de ver la vida, ¿no? Eh, eh, Cuando hablamos del lenguaje también podemos pensar en Jan Brockhatt, lingüista belga, y vamos a cuatro nombres que espero que sean conocidos para ustedes. Uno es Jean Piaget, su visión del lenguaje según las edades. Vygotsky, nuestro ruso expositor de esas formas de desarrollar el lenguaje en la infancia. Y Roman Jakobson, un lingüista ruso que nos permite comprender el lenguaje a la luz de unos principios de expresión. Y por último, pues Ferdinand de Saussure, el lingüista ruso que se convierte en nuestro fundamento teórico para las tres aclaraciones que vamos a hacer. Y es sobre el lenguaje, sobre la lengua y sobre el habla. Creo que ustedes conocen que también tiene una profundización en algo que se va a llamar el signo lingüístico y el valor del significado del significante, que pues en este momento no profundizaremos porque no, digamos, no nos aporta la profundización de nuestro tema de discusión.
Bueno, qué es el lenguaje para Ferdinand de Saussure? El lenguaje es una facultad. Y ustedes saben que las facultades son de personas, no de animales. Por ende, cuando hablamos de Ferdinand de Saussure, no hablamos del lenguaje en animales, sino el lenguaje en personas. De ahí que es importante tener en cuenta que para Ferdinand de Saussure el lenguaje es la facultad que tienen las personas de abstraer de la realidad, conceptualizar esa realidad y comunicarla. Bien, esa es la primera idea. De ahí que el gran objeto de estudio de la lingüística sea el lenguaje y todo lo que nos puede aportar o brindar en un proceso de desarrollo. El segundo tópico de este problema de la lingüística a la luz de Ferdinand de Saussure es que el lenguaje como tal está estructurado a partir de la lengua y del habla. Cuando hablamos de la lengua, hablamos de una materia lingüística constituida como expresión de las manifestaciones del lenguaje humano, en el cual buscamos acoger todo el universo que construimos con los demás individuos. Entonces estamos frente a un acuerdo social. ¿Qué es la lengua? Es un acuerdo social según un idioma, ¿sí? O sea, los acuerdos sociales los hacen las lenguas dependiendo de su idioma y los alcances que tiene su idioma. En esa medida podemos decir que la lengua es abstracta, ¿sí? O sea, de lo abstracto, de lo que existe en torno a nosotros, es colectiva, porque no usamos una lengua si no pertenecemos a una sociedad, es sistémica y pues porque está organizada y lo veremos en el análisis de la sintaxis, y es opositiva en cuanto a nuestra lengua como acuerdo social no es igual a otras lenguas. Además, es sincrónica y homogénea en tanto sociedad. La palabra que nos tiene que quedar clara con respecto a la lengua es que vale y se ejecuta según la sociedad en la que estamos. Y esa lengua se hace palpable o real en el habla, que es nuestro tercer tópico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del habla, estamos hablando de un acto individual. Vean lo curioso. La lengua es un acuerdo social que se realiza en el habla, que es un acto individual. De ahí que a veces en la oralidad, pues estamos hablando del nivel oral de las personas porque es el habla, eh, existan divergencias o convergencias según las situaciones en las cuales se den los discursos, como vimos en el video anterior, y según las construcciones textuales que se den, como lo iremos hablando en los siguientes temas que vienen, y en las exposiciones que ustedes harán. Si se dan cuenta en los análisis que ustedes hicieron y en los documentos que leyeron, esas variaciones y esas explicaciones prácticas que ustedes nos van a dar se debe a que, como es un ejercicio individual el habla, es necesario como mirar esas combinaciones que hace cada sujeto hablante en la medida en que hace uso del código de la lengua a la cual pertenece. ¿A qué se debe esa individualidad del habla? Pues a que somos seres pensantes y el ser pensante crea sus ideas. Vamos a escuchar, o les voy a leer, perdón, un pequeño fragmento sobre esta visión de Ferdinand de Saussure en cuanto al lenguaje, la lengua y el habla. Dice, la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos. Pero el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Históricamente el hecho de habla precede siempre. ¿Cómo se le ocurriría a alguien asociar una idea con una imagen verbal si no empezara por sorprender tal asociación en un acto de habla? Por otra parte,
oyendo a los otros es como cada uno aprende su lengua materna, que no llega a depositarse en nuestro cerebro más que al cabo de innumerables experiencias. Por último, e importante, el habla es la que hace evolucionar la lengua. Las impresiones recibidas oyendo a los demás son las que modifican nuestros hábitos lingüísticos. Hay, pues, interdependencia de lengua y habla. Aquella es a la vez el instrumento y el producto de ésta. Pero eso no les impide saber dos cosas absolutamente distintas. Ferdinand de Saussure, curso de Lingüística General, año 1973, página 64. Quiero que terminemos este pequeño discurso oral, lo que tengamos en cuenta, recordando o poniéndole énfasis a lo que les acabo de decir, y es que el habla es la que hace evolucionar la lengua. Es decir, los discursos orales son los que nos permiten potenciar el uso que hacemos de nuestra lengua, no los discursos escritos, aunque los discursos escritos son los que permanecen de manera estándar en el tiempo y le dan conservación a lo que hacemos. La evolución de nuestra lengua se debe al habla. Por ejemplo, miren, eh, antes decíamos el trabajo impreso. Y el uso de esa lengua en español, de la gente estar diciendo imprimido, 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 pues los acuerdos aprobaron que puedes decir impreso o puedes decir imprimido. Entonces, el habla es la que permitió evolucionar la lengua. Una palabra que me gusta mucho, whisky, se escribía W-H-I-S-K-Y. Pero en el uso de la lengua decimos whisky, 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 pues ese repetir whisky, whisky, ahora se puede escribir whisky, G-U-I-S-Q-U-I. Entonces, el habla permite evolucionar la lengua. Y todo porque las impresiones recibidas de oír a los demás son las que modifican nuestros hábitos lingüísticos. Entre mejor le hablemos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a las personas que están con nosotros, pues mucho mejor va a ser su hábito lingüístico. O si queremos ser muy regionales en nuestra naturaleza, entre mejor conservemos nuestras expresiones regionales en nuestra forma de hablar, pues se mantendrán unos hábitos lingüísticos que permiten la perpetuación de unas formas de actuar y interactuar. Entonces, hacemos esta aclaración porque nuestro seminario tiene que analizar esas estructuras sintácticas de la oralidad según un corpus teórico de la lengua general, pero también según unas variaciones dialectales en unos contextos específicos, como es el caso especial de Colombia. Entonces dejamos aquí y pasamos al siguiente momento.